También tenemos la situación interna en Estados Unidos, que forma parte del juego y que representa una parte importante de lo que está pasando con la política exterior del país. Está relacionada con lo que ocurre dentro, con los cálculos que hace la administración Trump. Sabemos que se acercan las elecciones de mitad de mandato en noviembre y diciembre, y luego está la elección presidencial de 2028, a la que J.D. Vance se está tomando muy en serio. Está intentando atraer a toda esa gente que votó por Donald Trump, yendo a los podcasts de quienes, de alguna manera, se han distanciado del movimiento MAGA, del movimiento de Trump, como Tucker Carlson. Por ejemplo, fue al programa de Megyn Kelly, y estas personas estaban totalmente en contra de la guerra en Oriente Medio. Decían, ¿qué ganamos nosotros con esto? ¿Qué gana Estados Unidos? ¿Cómo nos beneficia esta nueva guerra interminable de la que ya habíamos hablado antes? Él mismo dijo que había criticado la guerra de Irak, como afirmó. Uno de los argumentos que usó contra, literalmente, Hillary Clinton y luego Jeb Bush fue insistir en que él había dicho, estoy en contra de la guerra de Irak. Y ahora está en una guerra activa contra Irán. Viendo los resultados, creo que es estratégicamente una gran derrota para su administración. Pero tú dijiste que está intentando darle la vuelta a la situación para que el público perciba la realidad de otra manera. Pero en su opinión, tenemos dos bandos en Líbano. Por ejemplo, el caso de Líbano es muy importante. Por eso Irán lo incluyó en la primera cláusula del memorando de entendimiento. Se trata de poner fin a los conflictos en todos los frentes, incluido el libanés. Y según fuentes israelíes, parece que la administración Trump está ejerciendo presión sobre ellos. ¿Qué tan eficaz podría ser eso, en su opinión, con el paso del tiempo? Tenemos la agenda de las elecciones de mitad de mandato y luego las de 2028. J.D. Vance no quiere quedar atrapado en Oriente Medio. O quizá, después de las elecciones de mitad de mandato, algunos sostienen que Estados Unidos podría volver a la guerra. Y vemos que los israelíes no quieren que Estados Unidos abandone la región en absoluto. Quieren que Estados Unidos permanezca allí para siempre, protegiéndolos. Bueno, para empezar, el público israelí está totalmente volcado en el concepto de la Gran Israel. Y si uno adopta ese concepto, si ese es tu lema y tu modelo, ya está. Vas a estar en guerra para siempre, y no puedes permitirte eso si eres un país pequeño como Israel. Tienes que recibir financiación, inteligencia, armamento y todo lo demás de Estados Unidos. Así que, haga lo que haga Estados Unidos. Mientras no corte por completo su apoyo a Israel, no va a tener ningún efecto. Nada va a cambiar. Habría que cortar la ayuda exterior, que es enorme, y la ayuda militar, que también lo es. Eso es lo que habría que hacer. Así que toda esa retórica y lo que dice J.D. Vance es en realidad bastante irrelevante. Creo que lo ven como un actor sin demasiada importancia en todo este asunto, sinceramente. Y hoy estamos viendo mucho de eso que llaman el juego del poli bueno y el poli malo. Pero nada de eso cambia realmente las cosas hasta que se corte el dinero y se corte la ayuda militar. Al fin y al cabo, hay un proyecto de ley que está avanzando en el Congreso y que integraría al ejército israelí dentro del ejército estadounidense, convirtiéndolo básicamente en una parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Ahora bien, no sabemos si eso llegará a ver la luz, pero está en un borrador que se está debatiendo. Así que ahí es donde estamos. No creo que toda esa retórica, digamos, la retórica crítica que viene de Washington respecto a Israel, valga gran cosa. Israel controla la situación, y el lobby israelí también la controla. Lo único que sí ha cambiado, por cierto, y no hay duda, es la opinión pública. Sobre todo entre los votantes más jóvenes, ha cambiado mucho. Antes apoyaban totalmente la alianza con Israel, y ahora muchos se han desmarcado, y eso ya no tiene tanta importancia. Así que sí, está cambiando.
Pero en el fondo ni siquiera se acerca a lo que yo llamaría un punto de inflexión en el que Estados Unidos realmente cortaría la ayuda, o sea, una línea roja, si no se cumple el memorando de entendimiento. Ahora bien, ¿qué dice exactamente ese memorando sobre el Líbano? Es totalmente claro. Está muy claro, por cierto. Y es lo siguiente: Israel se detiene y sale del Líbano. Fuera. Eso no va a pasar. Esa es mi predicción. Y la única forma en que ocurriría sería si Estados Unidos decidiera que el Líbano es una línea roja, está en el memorando de entendimiento, y que si Israel no se retira y no sale del Líbano, se cortará la financiación. Si eso pasara, porque Israel, la idea del Gran Israel, no puede avanzar sin el dinero, el apoyo militar y la inteligencia de Estados Unidos, no habría manera. Israel no tiene la gente, no tiene el dinero, no tiene la población y así sucesivamente. Así que toda esa idea, que por cierto también es compartida por la facción anti-Netanyahu en la política israelí, todos ellos apoyan el concepto del Gran Israel. Y de alguna forma, la gente no acaba de entender eso. So somehow, by the way, people don't get straight. They see anti-Netanyahu. Ven retórica anti-Netanyahu saliendo de Israel, pero si miras un poco más a fondo, en realidad apoyan lo que está haciendo. La crítica es sobre todo porque no ha tenido éxito. Quieren más de eso, no menos. Por cierto, ¿por qué crees que existe Hezbollah? Es una criatura de Israel. Hace 44 años, Israel creó Hezbollah. Le dio la justificación y todo lo necesario para la formación de un movimiento de resistencia. Lo sirvió en bandeja. Y esto va, bueno, mi expectativa, simplemente por escuchar entrevistas y testimonios de gente que ha visto sus pueblos destruidos en el sur del Líbano y demás, es que el movimiento de resistencia será más fuerte en el futuro, no más débil. Y veremos más o menos lo mismo que está ocurriendo en Gaza. ¿De verdad crees que esa gente va a ser amistosa con sus ocupantes? Ni de broma. Los odian. No way. They hate them. I think the complexity with the case of Lebanon, you're right, and Creo que la complejidad del caso del Líbano, tienes razón, al final nos lleva a una nueva confrontación entre Irán e Israel. Parece que nos estamos acercando a ese momento. Y no sé, ¿cómo ves tú la reacción de Estados Unidos? Supongamos que Israel continúa la ocupación en la parte sur del Líbano y que los ataques siguen ocurriendo con el paso del tiempo. Sabemos que ese tipo Netanyahu es muy listo y manipula todo en Estados Unidos y en la región, pero sobre todo en Estados Unidos, que es lo más importante. Básicamente, ha ignorado a todos los países que rodean a Israel y se apoya únicamente en Estados Unidos. Mira, el asunto es que tienes a Netanyahu haciendo la manipulación, pero la decisión la toma el presidente de Estados Unidos. Y se puede decir, bueno, se puede caracterizar así. Netanyahu es muy astuto, muy inteligente. Vale, esa es una tesis. Pero cuando el presidente de Estados Unidos toma las decisiones en un caso tan transparente, donde sabes cada día, casi sabes cada coche que explota, cada asesinato en el Líbano, todo eso es información pública. Entonces hay que decirlo, si el presidente de Estados Unidos no dice nada, no hace nada, debe de ser tonto. Así que, si lo piensas bien, y no creo que Netanyahu sea tan inteligente, por cierto, creo que son las fuerzas del lobby y el dinero que compra la política estadounidense. No hay que olvidarlo. ¿Qué es el lobby? What is the lobby? The lobby is money. El lobby es dinero. En Estados Unidos se compran políticos, como pasa, por desgracia, en la mayoría de las democracias hoy en día. Son una mercancía. Se compran y se venden. Eso es lo que hace el lobby, los compra y los vende. ¿Por qué crees que el Congreso estadounidense sigue apoyando incluso el genocidio más evidente en Gaza? Quiero decir, ahora todo el mundo usa la palabra genocidio, o casi todo el mundo. ¿Por qué crees que el Congreso de Estados Unidos mira hacia otro lado? La mayoría de ellos en realidad no lo apoyan. Simplemente hacen la vista gorda. Y eso mismo está pasando en Líbano. Hacen la vista gorda. Es algo transparente. Tú y yo podemos ver esos videos y todo lo que ocurre cada día en Líbano o en Gaza, aunque por cierto, los israelíes tienen una operación de censura tremendamente poderosa.
tremendously powerful censorship operation. There are no Western reporters that are allowed to be in Gaza. No hay periodistas occidentales a los que se les permita estar en Gaza. No lo olvides, si ves reportajes sobre Gaza, todos están hablando desde Jerusalén o desde Tel Aviv. No están en Gaza. Y los periodistas, sobre todo los extranjeros de Al Jazeera, ¿qué les pasa? Los asesinan. Los únicos que están sobre el terreno, los israelíes los eliminan sistemáticamente. Pero aún así, incluso con la información tan limitada y restringida que nos llega desde Gaza, tenemos una idea bastante clara de lo que está ocurriendo. Y el Congreso de Estados Unidos mira hacia otro lado. No dicen casi nada. Es casi imposible ver a un político estadounidense en televisión hablando de lo que pasa en Gaza o en Líbano. Ahora, si lo hacen, empezarán diciendo algo como, bueno, la organización terrorista Hamas. Empezarán por ahí. O no mencionarán a Hezbollah, ni quién creó a Hezbollah. Dirán, la organización terrorista Hamas, Hezbollah. Así que todo está muy manipulado, y así sucesivamente. Lo que vemos en la prensa occidental siempre viene con un gran sesgo. Pero si tienes un pueblo bombardeado y destruido en el sur del Líbano, está grabado en vídeo. No hace falta ser un genio para entender lo que está pasando, ¿verdad? Todo el mundo lo ve, pero nadie dice nada al respecto. Y ese es el punto número 1 del memorando de entendimiento. No tengo el texto delante ahora mismo, aunque lo tengo escrito. Lo tengo. Pero el texto es muy claro en ese aspecto. Israel deja de bombardear y se retiran, ambos. Pero está muy claro, y forma parte del acuerdo. Y cuando escuchas cosas en YouTube, hay gente en esos podcasts discutiendo si está o no en el acuerdo, si eso siquiera se contempla, y siguen discutiendo. Dicen, bueno, Irán dice que sí, pero Estados Unidos dice que no. No, está ahí, negro sobre blanco. Y Líbano, por cierto, será el epicentro de todo. El estrecho es una cosa, ya hemos hablado del estrecho, que obviamente es muy importante. Y los aliados del Golfo también son muy importantes. Hay muchos asuntos de gran relevancia, pero lo realmente importante, lo único que de verdad, creo yo, cuenta en cierto modo, es Líbano. Ajá, porque Líbano es uno de ellos. Siria es el otro, en mi opinión, con la caída de Assad y la forma en que Turquía está implicada en Siria. De algún modo están ejerciendo mucha presión sobre los israelíes. Por eso los israelíes básicamente están hablando de que el próximo objetivo sea Turquía. Vamos a por ellos. Después de aplastar y destruir Irán, iremos a por Turquía. Has mencionado la sección 224, que básicamente habla de fusionar los dos ejércitos, el estadounidense y el israelí. Pero tenemos la sección 662, que trata sobre la inteligencia, sobre cómo las dos agencias de inteligencia se unirían. Y has mencionado que esa es la receta para el desastre. Esa es la receta de lo que está pasando con estas guerras interminables, las guerras interminables de Israel. La inteligencia y el ejército de Estados Unidos se están usando como una herramienta de Israel en la región. Eso es lo que está ocurriendo, oficialmente. Las dos resoluciones tienen ahora dos secciones. Si no me equivoco, la sección 662 fue presentada por Tom Cotton. Y tenemos, por un lado, a la administración Trump dando de alguna manera la ilusión de que estamos fuera de Oriente Medio. Pero por otro lado, vemos que básicamente están fusionando oficialmente las dos secciones. Claro. Bueno, hay muchas cosas contradictorias, pasando al mismo tiempo, porque recuerda que hace un par de semanas Estados Unidos presentó oficialmente una queja diciendo que la inteligencia israelí, el Mossad, estaba infiltrada en el Departamento de Defensa y en la Casa Blanca, escuchando las negociaciones entre los iraníes y los estadounidenses. Así que hay todo tipo de cosas extrañas. Si analizas todo con detalle, hay muchísimas contradicciones. Y por eso, cuando empezamos el programa y me preguntaste qué creo que va a pasar, te dije que es muy difícil saberlo. Quiero decir, cualquiera que diga que tiene una idea clara de lo que va a pasar,
Me parece que se engaña a sí mismo y no está siendo honesto. Not playing it straight. The one general thing that I think I can Lo único que creo que puedo predecir con bastante precisión es lo que te comenté sobre el Gran Israel. Si tomas eso y asumes que seguirá igual en el futuro, puedes deducir más o menos la historia de lo que va a pasar. No los detalles, claro, ninguno de los detalles ni los acontecimientos concretos, pero ya sabes que eso crea una mezcla bastante peligrosa. No va a cambiar demasiado. Ahora, mencionaste Turquía y una cosa que creo que ocurrirá después de la guerra es que habrá dos grandes potencias en Oriente Medio, Turquía y, como solían decir, Persia. En realidad, prefiero llamarla Persia. Pero bueno, lo que ahora llaman Irán, la República Islámica y todo eso, en el fondo sigue siendo Persia. Esa cultura nunca ha desaparecido del todo. The culture has never really gone away. And it's been around for a while. Y eso lleva ya un tiempo. Así que si tienes esas dos potencias en la región y además la idea del Gran Israel, que también es muy influyente, puedes empezar a entender lo que está pasando. Y estamos hablando de Netanyahu. Una persona que también está en el ámbito político es Naftali Bennett. Y Bennett ha dicho explícitamente que Turquía es el siguiente objetivo en la lista. Sí, así que no estamos hablando tú y yo de cosas teóricas, estamos hablando de hechos. Por cierto, Bennett fue primer ministro, así que estas cosas están ahí. Puede que ahora mismo no sea una prioridad, pero desde luego está en segundo plano. Me refiero a Turquía. Así que, si te preguntas por qué Erdogan hace algunas de las declaraciones que hace, o por qué toma ciertas decisiones y movimientos, ya te puedes hacer una buena idea. You have a pretty good idea.